Gracias, Señor, por este tiempo, Jesús, que podemos alabarte y glorificarte a ti, Jesús, porque sabemos que la mejor arma con la que nosotros podemos pelear, Señor, es por medio de la alabanza y la adoración, reconociendo la victoria, Señor, que tú ya ganaste en la cruz del Calvario por nuestra vida, Jesús. Tú ya venciste la enfermedad, tú ya venciste la muerte, tú venciste el pecado, amado Jesús. Y a ese victorioso, a ese guerrero Dios es al que nosotros cantamos. Te adoramos, Jesús. Una mesa preparaste hoy aquí, derribando enemigos ante ti. Fue tu cuerpo y tu sangre en la cruz. Así peleo mis batallas. Una mesa preparaste hoy aquí, derribando enemigos ante ti. Fue tu cuerpo y tu sangre en la cruz. Así peleo mis batallas. Yo creo en tus promesas, Padre, por eso hoy te adoro y elevo mi canción. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. En el valle de sombra y muerte sé, tu bondad y tu gracia permanece en pie. Con mi alabanza y acción de gracias yo así peleo mis batallas. En Cristo soy más que vencedor. Levanto mi canción por lo que has hecho, Dios. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Que sabemos que estamos rodeados por ti, Jesús. En mi victoria está en ti, Jesús. Solo en ti, Jesús. Y puedo ver que estoy rodeado por ti. Y puedo ver que soy 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 rodeado por ti. Puedo ver que soy rodeado por ti. No lo veo. Y puedo ver que soy rodeado por ti. Puedo ver que soy rodeado
eres tú nuestra gran victoria, Dios. Y mi victoria está en Jesús. 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 Dile, mi victoria está en ti, Señor. Y mi victoria está en Jesús. 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 La victoria de mi familia, Señor. La victoria de mi vida, Jesús. La victoria de mi iglesia está en ti, Jesús. Y mi victoria está en 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 Jesús. Que tú eres nuestra bendición, amado Jesús. Te damos gracias, Señor, porque todo el tiempo podemos contemplar tu maravillosa presencia, Jesús. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuente. Y en verdad tu amor me hace fuerte.
tu gracia, por tu amor, Señor, por tu perdón y por tu presencia en nuestra vida. Gracias por tu sacrificio por nosotros, por ese amor inagotable, por ese amor tan grande, Señor. Cada día podemos vivir, Jesús. Adoramos a ti, Jesús. Brilló al fin la redención.
siempre. Santo es el Señor. Familia, Dios los bendiga. Para mí es un gusto poder estar en esta mañana compartiendo el mensaje de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites aprender de ti, aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor Dios, que tu palabra sea renovando nuestro entendimiento, para que podamos comprender día a día cuál es tu buena voluntad para nosotros, agradable y perfecta, Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta enseñanza se titula Un nuevo comienzo. Sé que de una o de otra manera tú y yo hemos tenido que iniciar una y otra vez en el transcurso de nuestra vida. Tal vez en los nuevos comienzos que hemos tenido, tú y yo hemos sentido temor. O tal vez en medio de estos nuevos comienzos nos hemos sentido confiados. Pero realmente lo que el Señor pretende que tú y yo aprendamos es que diferente o sin importar cómo nos sintamos, Él prometió estar con nosotros. En Mateo capítulo 28, Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esto es que debe estar nuestra confianza, en esto es que debe estar nuestra seguridad. Sé que tal vez tú y yo podemos iniciar nuevas cosas en nuestra vida, como lo es una nueva oportunidad laboral, en un nuevo trabajo, un nuevo estudio, tal vez un nuevo lugar de residencia, un nuevo miembro en nuestra familia. Aún es posible que hayamos podido adquirir nuevas responsabilidades. Pero cada una de estas cosas lo que representan realmente es un nuevo comienzo en nuestras vidas. El objetivo de este mensaje es que realmente tú y yo sepamos qué actitud debemos tomar en medio de cada uno de estos nuevos comienzos. En dónde debe estar puesta nuestra confianza. Qué es lo que tú y yo debemos hacer en medio de estos nuevos comienzos que tú y yo podamos estar enfrentando. Sé que tal vez para algunos de nosotros sea un reto iniciar de nuevo. Sé que para algunos de nosotros tal vez sea algo que nos provoque algo de temor tener que iniciar de nuevo. Pero realmente algo que debemos entender es que cuando tú y yo estamos en el Señor y tenemos que de una u otra manera iniciar de nuevo, debemos saber que esto que estamos iniciando nos llevará a crecer. Que esto que estamos iniciando nos llevará a cumplir el propósito perfecto que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. Sé que en esta mañana tal vez muchos estamos enfrentando un nuevo comienzo. Sé que tal vez en la actualidad, por el tiempo que estamos viviendo, muchos han tenido que enfrentar nuevos comienzos en su vida. Pero es importante que por medio de estos tres aspectos que vamos a ver por medio de este mensaje, tú y yo sepamos que el Señor va a estar con nosotros. Que tú y yo lo único que tenemos que hacer es poder seguirlo a Él, poder obedecer su palabra, poder hacer las cosas realmente como Él las haría. Y de esta manera tú y yo vamos a garantizar que este nuevo comienzo, que tal vez es incierto, va a tener un futuro seguro. Entonces el primer aspecto que vamos a ver es que tú y yo en medio de un nuevo comienzo debemos escuchar y obedecer al Señor. Esto realmente es importante en nuestra vida como cristianos y como hijos de Dios. Tú puedes decir que eres un hijo de Dios porque sabes y has aprendido a escuchar la voz de tu Padre. Si tú y yo obedecemos y escuchamos la voz de nuestro Padre, independientemente del nuevo comienzo que estemos viviendo, vamos a saber que el futuro que nos espera es totalmente seguro. Porque si estamos andando bajo la perfecta voluntad del Señor, entonces nuestro futuro va a estar seguro en sus manos. Independientemente de que no sepamos cómo va a ser, independientemente de que no veamos el panorama completo, tú y yo podemos estar seguros de que si nuestro futuro está en sus manos, estaremos seguros. Vamos a ver con un ejemplo en la vida de Abraham en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4, dice:
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. La vida de Abraham realmente es un ejemplo para nosotros. Abraham también lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, donde habla acerca de los hombres de fe, los patriarcas que tuvieron fe en determinado momento. ¿Por qué? Porque Abraham escuchó la voz del Señor. Y así como escuchó la voz del Señor, Abraham también obedeció la voz del Señor. Dice en el versículo 1, Jehová había dicho a Abraham. Algo que debemos saber es que Jehová habló con Abraham cuando él se encontraba en Ur de los Caldeos. Entonces, Abraham se encontraba en Ur de los Caldeos y el Señor dio una palabra a Abraham. Pero después de que estuvo en Ur de los Caldeos, él salió de esta tierra con su padre y salió también con Lot y llegaron a la tierra de Harán. Y cuando llegaron a la tierra de Harán y su padre falleció, entonces Abraham decidió seguir su camino para cumplir el propósito que el Señor había determinado para él, para llevarlo realmente a donde el Señor quería llevarlo. Realmente esto muchas veces pasa en nuestra vida. Tú y yo podemos sentirnos cómodos en muchas de las áreas de nuestra vida o tal vez esta comodidad de una u otra manera nos ha estancado. Pero lo que debemos saber es que si el Señor quiere moverte a ti, si el Señor quiere tal vez desacomodarte un poco, esto lo que va a procurar es que tu vida crezca. Lo que lleva el desacomodarnos y el salir tal vez del estancamiento en el que estamos es que tú y yo podamos crecer. Realmente el propósito del Señor para nuestra vida no es que nos quedemos tal y como estamos, sino que por medio de los nuevos comienzos que estamos viviendo podamos crecer. Nosotros debemos ver todo este tiempo que estamos viviendo, toda esta situación que está pasando, como una oportunidad para que podamos crecer en las diferentes áreas de nuestra vida, en los nuevos comienzos que tengamos que emprender. Pero debemos saber que en medio de estos nuevos comienzos, el Señor quiere estar con nosotros. El Señor, como les dije en Mateo capítulo 28, prometió nunca dejarnos. Estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Dios había hablado a Abraham y había dado una palabra a Abraham. Pero realmente Abraham puede que estuviera muy cómodo en la tierra en la que estaba con su padre, o aún cuando se acomodaron en la tierra de Harán, puede que haya estado muy cómodo. Pero realmente esto es lo que muchas veces hace difícil que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Y es que tal vez la palabra del Señor va a procurar desacomodarte un poco de la situación que estás. La palabra del Señor va a buscar zarandearte un poco. ¿Para qué? Para que realmente tú y yo podamos movernos e iniciar de nuevo para poder crecer. Este realmente muchas veces va a ser el propósito de la palabra del Señor para nuestras vidas. Pero entonces tú y yo debemos ser sabios para realmente entender cuál es el plan de Dios para nosotros y estar atentos nuestros oídos para escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Y si tú y yo escuchamos lo que el Señor quiere decir a nuestras vidas, no debemos quedarnos simplemente ahí, sino que tenemos que obedecer la palabra del Señor. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera obedecido la voz del Señor y se hubiera quedado en la tierra donde estaba con su padre, en Ur de los Caldeos? O si cuando se instaló en Harán, se hubiera quedado en Harán. Si recordamos la historia y si recordamos lo que pasó con Abraham, Abraham tuvo a Isaac, su hijo. Isaac, su hijo, tuvo a Jacob. Y de Jacob salió absolutamente todo el pueblo de Israel. Entonces, si sabemos, nuestro Salvador venía de ese linaje, de esa descendencia. Por eso algo que tú y yo debemos tener claro es que los planes del Señor van mucho más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Por eso es que es necesario que en medio de cada inicio que tú y yo tengamos, podamos escuchar y obedecer la palabra del Señor. Esto es necesario para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque con nuestra desobediencia lo que muchas veces hacemos es retrasar los planes de Dios para nuestras vidas. Pero si realmente tú quieres ir a donde el Señor quiere que tú vayas, es necesario que tú puedas escuchar y obedecer la voz del Señor. Debemos ser sensibles a su voz. El Señor está dispuesto a hablarnos a cada uno de nosotros. Pero ahora la pregunta es: ¿qué tan dispuestos estamos nosotros para obedecer la palabra del Señor?
La obediencia y la fe de Abraham realmente trajo bendición a muchas familias. Es más, la palabra del Señor me dice aquí en el versículo que leíamos, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La obediencia de Abraham trajo bendición a todas las familias de la tierra. ¿Tú quieres obedecer la palabra del Señor? ¿Tú quieres realmente hacer lo que el Señor te ha dicho a ti que tienes que hacer? Es importante que tú primero puedas creer para que puedas obedecer. Nosotros no obedecemos por imposición. Tú y yo, y generalmente los seres humanos, cuando obedecemos, lo hacemos por convicción, porque muchas veces, tal vez los padres de uno en algún momento le impusieron las cosas. Pero de algo que hemos visto de la imposición es que puede que sea efectiva por un tiempo, pero llegará el momento en el que ya no lo va a hacer. Por eso es necesario que si queremos obedecer la palabra del Señor, no simplemente sintamos que la palabra nos está imponiendo algo o nos está imponiendo un camino por el que debemos andar, sino que tú y yo podamos estar convencidos y creer en el Señor que el camino que Él ha determinado para nosotros es realmente el mejor que podemos experimentar. Es por el mejor camino que tú y yo podemos andar. Entonces, como veíamos, este primer aspecto me habla acerca del poder escuchar y obedecer la voz del Señor. Vamos a ir a un segundo aspecto donde dice, no temas porque Él está contigo. Nuestra vida generalmente en medio de un nuevo comienzo puede llenarse de temor. ¿Temor a qué? Temor al futuro, temor a qué pueda pasar, temor a cómo puedan reaccionar las otras personas. Pero realmente hoy la invitación de la palabra del Señor es que no temas porque Él está contigo. En esta debe estar nuestra tranquilidad y nuestra confianza. Cuando tenemos que iniciar algo o experimentar situaciones que tal vez nunca habíamos vivido, muchas veces nos asusta, porque son nuevos procesos en los cuales tenemos que pasar para que nuestro carácter día a día sea moldeado y sea transformado. Tal vez esto es lo que nos asusta de iniciar de nuevo. El tener que pasar por un proceso una y otra vez, el tener que aprender, el tener que crecer. Tal vez esto es lo que muchas veces nos atemoriza. Pero como les decía, este punto se titula, no temas porque Él está contigo. Así que tú y yo podemos descansar en que independientemente del temor que pueda traer a nuestra vida, el iniciar de nuevo, el vivir un nuevo comienzo, podemos estar tranquilos porque el Señor está con nosotros. Vamos a mirar dos situaciones que vivió Pedro. Son dos situaciones similares, pero realmente hay algo que marca la diferencia en medio de cada una de ellas. Entonces, la primera situación que se enfrentó Pedro, en la que tuvo que iniciar de nuevo o mirar la manera de iniciar de nuevo, es que Pedro se enfrentaba a vivir una vida sin Jesús. Pedro había durado aproximadamente con él 3 años de un lado para otro, predicando la palabra del Señor, aprendiendo de Jesús, escuchando sus mensajes. Pero realmente Pedro, en este momento de su vida, en este nuevo comienzo que estaba a punto de vivir, Pedro iba a experimentar lo que era vivir sin Jesús. Vamos por favor a Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23. Dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Podemos ver el temor que le generaba a Pedro el estar sin Jesús. Entonces Pedro cogió a Jesús, lo trajo a un lado y le dijo, Señor, piense mejor las cosas, no vaya ya que lo maten, por favor. ¿Por qué? Porque Pedro realmente estaba asustado y no quería experimentar lo que era vivir una vida sin Jesús. Él quería conservar a su maestro al lado y por eso realmente él no quería perderlo humanamente. Entonces vamos a ver otra reacción de Pedro al ver que iba a perder a Jesús. Vamos a Juan capítulo 18, versículo 10. Entonces dice la palabra del Señor. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco.
Esta es otra reacción de las que tuvo Pedro. Pedro en su humanidad no quería perder a Jesús. Pedro no quería dejar ir a Jesús. Pero ¿qué pasó? Entonces él decidió sacar su espada, ir supuestamente a defender a Jesús, cuando sabemos que Jesús perfectamente, si así lo hubiera querido, hubiera podido defenderse a sí mismo. Pero realmente Pedro no quería enfrentar lo que era una vida sin Jesús. Aquí podemos ver que la reacción de Pedro y lo que Pedro hizo es totalmente contrario a los mensajes de Jesús, a las enseñanzas de Jesús. Por lo cual podemos decir que realmente Pedro no estaba actuando según lo que Jesús le había enseñado, sino que Pedro estaba actuando según lo que sus emociones dictaban, según lo que su angustia por perder a Jesús daba a su vida. Entonces, él, como estaba asustado de perder a Jesús, él buscaba la manera humana para poderlo defender. Pero a la final, Jesús lo reprendió a él. En los dos casos lo reprendió a él. Cuando lo trajo a un lado y le dijo: maestro, que esto no te pase. Y también cuando le cortó la oreja a Malco. En las dos situaciones Jesús tuvo que reprender a Pedro. Pedro no quería experimentar lo que era una vida sin Jesús. Y creo que tú y yo, una vez conocimos a Jesús, tampoco queremos volver a experimentar lo que es vivir una vida sin Jesús. En cierta manera era comprensible la forma de responder de Pedro, la forma de actuar de Pedro. Pero realmente podemos ver que era contrario a lo que Jesús quería. Era contrario realmente a lo que Jesús quería para la vida de Pedro, porque sabemos que Jesús quería muchas cosas más para la vida de Pedro. Bueno, entonces veamos cómo sigue el proceso de la vida de Pedro en medio de este nuevo comienzo que estaba a punto de enfrentar. Vamos por favor a Lucas capítulo 22, del versículo 56 al versículo 62. Entonces dice la palabra del Señor: pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y como Pedro dijo: hombre, no lo soy. Versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro en este momento se dio cuenta que el maestro ya no iba a estar con él. A pesar de que Jesús les había dicho que al tercer día iba a resucitar, Pedro en este momento se estaba enfrentando a una vida sin Jesús. Una vida totalmente diferente. Entonces sabemos que porque estaba con Jesús, entonces él fue y le cortó la oreja a Malco. Porque estaba con Jesús en medio de la cena que estaban teniendo, él dijo: no, maestro, yo no simplemente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino que yo estoy dispuesto a morir por ti. Pero lo que vemos es que cuando él se sintió solo, cuando él sintió que el maestro ya no estaba a su lado, lo que pasó fue que lo negó 3 veces. Esto realmente muchas veces puede pasar en nuestras vidas. Cuando tú y yo atravesamos por nuevos comienzos, en los cuales no estamos seguros, en los cuales sentimos miedo, en los cuales tal vez sentimos que Dios no está con nosotros, es muy probable que tú y yo fallemos con nuestras acciones. Es muy probable que tú y yo nos dejemos guiar por nuestras emociones, que nos dejemos guiar por lo que sentimos en el momento, y de una u otra manera podamos cometer errores que más adelante van a ser restaurados por el Señor, pero que estos errores lo que van a procurar es que el fin al que vamos sea más lento, más lento. ¿Por qué? Porque como veíamos en el punto anterior, nuestra desobediencia puede retrasar los planes perfectos que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. Entonces dice el versículo 62, y Pedro saliendo afuera, lloró amargamente. No me imagino la sensación de Pedro al ver que había negado a su maestro, que había negado a aquel que había estado con él durante 3 años enseñándolo, que lo sacó de realmente pescar los peces para poder volverse un pescador de hombres. El hombre que le cambió su vida estaba a punto de morir y estaba a punto de perder. Y aparte de eso, Pedro salió y lo negó 3 veces, por lo cual lloró amargamente durante este tiempo. Pero entonces
lo que yo quiero que nosotros podamos ver y podamos entender es que, bueno, en este primer proceso que vivió Pedro, realmente vemos que las acciones de Pedro y lo que Pedro hizo no fue tal vez lo correcto. No fue tal vez la mejor manera que Pedro pudo haber reaccionado en medio de esta situación. Y esto es lo que muchas veces pasa en medio de nuestras vidas. Cuando tú y yo no nos sentimos seguros en el Señor, cuando tú y yo tal vez no tenemos la confianza suficiente en el Señor, en medio de los nuevos comienzos que tú y yo tenemos, muchas veces puede que cometamos errores. Muchas veces puede que aún con nuestras acciones podamos negar a Jesús, en medio de todo lo que nosotros hagamos. Por eso es importante que sepamos que a pesar del temor que podamos estar sintiendo, a pesar de no saber cuál va a ser el final de este proceso que estamos comenzando, debemos entender que si nuestro futuro está en sus manos, tú y yo vamos a estar seguros. En esto debe estar realmente nuestra confianza. Entonces, como les decía, quería mostrarle dos aspectos acerca de dos nuevos inicios que tuvo que vivir Pedro. El primero fue enfrentarse a una vida sin el Maestro. Pero el segundo, como les decía, es muy similar, prácticamente es el mismo. Y es que Pedro nuevamente se enfrenta a vivir una vida sin Jesús. Después de que Jesús murió y resucitó y se apareció a sus discípulos, Él tuvo un momento con Pedro. Él tuvo un momento con Pedro en Juan capítulo 21, de los versículos 15 al 18, que decía: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. El versículo 16 dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Podemos ver que esta fue una pregunta que Jesús le repitió la misma cantidad de veces que Pedro lo negó. Fue una pregunta que le hizo 3 veces, tratando de restaurar la vida de Pedro. Jesús no quería condenar a Pedro por haberlo negado. Es más, la palabra del Señor me enseña que después de que lo negó, Jesús lo miró, y yo creo que la mirada de Jesús fue con unos ojos totalmente de amor. Porque a pesar de todo lo que estaba pasando en ese momento, Jesús tenía el panorama completo del nuevo inicio que Pedro estaba viviendo. Y entonces Jesús lo que pretendía por medio de estos versículos era restaurar la vida de Pedro, restaurar y refincar aquello para lo cual lo había llamado, y era poder apacentar sus ovejas, poder realmente apacentar sus corderos. Eso era lo que Jesús quería para la vida de Pedro. Ese era el propósito que Él tenía para la vida de Pedro. Y tal vez Pedro no sabía cómo afrontar ese nuevo inicio sin ver a Jesús, sin tener al Maestro al lado. Pero realmente vamos a ver ahora sí lo que dice como tal en Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice, desde el 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pedro se estaba enfrentando nuevamente a una vida sin Jesús. Pedro se estaba enfrentando nuevamente a una vida sin tener al Maestro al lado como lo tuvo durante 3 años. Pero en esta ocasión Pedro tenía que reaccionar diferente ante lo que estaba viviendo. Pedro tenía que hacer en este momento las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque Jesús, como veíamos en los pasajes anteriores, Jesús quería restaurar su vida. Quería restaurar su vida para que realmente Él pudiera hacer e iniciar este nuevo proceso sabiendo que no estaba solo. Por eso, aquí en Mateo capítulo 28 estaban todos los discípulos, y había muchas más personas, pero realmente los discípulos estaban ahí, por lo cual Pedro estaba ahí, y Pedro escuchó las palabras de Jesús donde decía: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto era algo que Pedro tenía que entender. Era algo tal vez que Pedro en el momento cuando le cortó la oreja a Malco, o era algo que Pedro tal vez en el momento cuando le decía: Jesús, que esto no te acontezca. Era algo tal vez que Pedro no entendía. Pero Jesús
una y otra vez estaba recordándoles que Él iba a estar todos los días con él hasta el fin del mundo. Pedro tenía que enfrentarse a una misma situación 2 veces porque Jesús iba a ir para que el Espíritu Santo pudiese venir aquí con nosotros. Pero Pedro tenía que aprender realmente a afrontar este nuevo comienzo de una manera diferente. Por eso vamos a Hechos capítulo 2, versículos 14-41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto sucedió en Hechos capítulo 2 después de que los que estaban reunidos recibieron todos al Espíritu Santo y fueron bautizados, y mucha gente los estaba criticando y decía que estaban borrachos. Pero en medio de esto que estaba pasando allí, Pedro se levantó y con voz fuerte y con voz potente dio un mensaje, el cual tuvo un resultado, y ese resultado se ve en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este no es el mismo Pedro que lo negó 3 veces. Este no es el mismo Pedro que le cortó la oreja a Malco. Este Pedro que predicó un mensaje en el que 3,000 personas más se añadieron, no fue el mismo Pedro que le dijo a Jesús, no hagas eso. Este Pedro era un Pedro totalmente diferente. Este era un Pedro que sabía realmente que Jesús estaba con él. Que independientemente de que ya no lo tuviera al lado, de que no lo pudiera ver, Jesús estaba con él porque él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo junto a Pedro. Y asimismo junto a cada uno de nosotros. ¿Qué podemos ver con esto? Lo importante no es la dificultad o el grado de problema que tenga el nuevo comienzo por el que estemos atravesando. Esto realmente no es lo más importante. Lo importante es que sin importar el nuevo comienzo por el que estemos pasando, el Señor va a estar con nosotros. Sé que muchas de estas cosas nos pueden causar miedo a nosotros. Sé que tal vez en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido solos. O tal vez en algún momento de nuestra vida no nos hemos sentido capaces de hacer las cosas a las que hemos sido llamados. O tal vez el Señor ha puesto un llamado en tu vida y tú no te sientes capaz de realizarlo. O tal vez el Señor ha puesto responsabilidades en ti de las cuales tú en este momento no te sientes capacitado para hacerlas. Pero si hay algo que yo he podido aprender, es que el Señor muchas veces no busca a los capacitados. Él busca a las personas dispuestas. Y aquellas que están dispuestas las capacita para realizar la buena obra que Él ha determinado para cada uno de ellos. Por esto mismo, es que no importa cuál es el nuevo comienzo que estemos atravesando. Vemos al mismo hombre enfrentando 2 nuevos comienzos similares. La diferencia estuvo cuando Pedro entendió que el maestro no se iba a ir. Cuando Pedro realmente entendió que el maestro iba a estar con él todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tú y yo debemos entender que el maestro no se va a ir. El maestro está con nosotros. Así que no te angusties. No tengas miedo por lo que estás viviendo. No te afanes por las cosas que vienen. Sé que muchas veces nosotros no tenemos el panorama completo de las cosas. Pero de algo que podemos estar seguros es que el Señor tiene el panorama completo de las cosas. Nosotros vemos hasta donde nuestros ojos limitados y hasta donde nuestros pensamientos limitados pueden ver. Pero el Señor tiene el panorama completo de todo. El Señor sabe que si estamos en sus manos, estaremos seguros. Por eso es que tú y yo podemos descansar en Él. Por eso es que nuestra confianza debe estar puesta en Él. ¿Por qué? Entonces, haciendo resumen de estos 2 puntos. ¿Por qué? Porque si tú y yo confiamos en Dios, vamos a escuchar su palabra y vamos a obedecerla. Pero es importante que tú y yo podamos confiar en el Señor. Y si tú y yo escuchamos su palabra y la obedecemos, vamos a entender que no tenemos por qué tener miedo, porque Él va a estar con nosotros. En medio de todas las cosas que podamos vivir, en medio de todas las cosas que podamos emprender. Muchas veces las personas se quedan en un mismo punto y no avanzan simplemente por temor. El temor no debe ser el que gobierna tu vida. Si tú aceptaste al Señor como tu Señor y como tu Salvador, el temor no tiene lugar en tu vida. El temor no tiene por qué dominar tu vida.
porque el Espíritu Santo, porque el poder de Dios es aquel que obra en ti, porque el amor del Señor ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones. Y el perfecto amor echa fuera todo el temor. Por eso, en medio de cada nuevo inicio que tú y yo podamos estar viviendo, no debe haber lugar para el temor. Nuestra confianza y nuestro reposo debe estar totalmente en el Señor. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Dice la palabra del Señor: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esto es lo que el Señor nos dice a nosotros. Jehová va delante de nosotros, Él está conmigo, Él no me dejará, Él no me desamparará, y Él no va a permitir que me intimide por nada. Esta palabra es la que tú y yo tenemos que repetirnos a nosotros en medio de cada inicio, en medio de cada nuevo comienzo, por temor que nos dé, por miedo que podamos estar experimentando. Tú y yo debemos saber que la palabra del Señor se va a cumplir en nuestra vida, que la palabra del Señor es verdad, y que si la palabra del Señor es verdad, entonces tú y yo podemos descansar en ella. Y esto nos lleva al tercer punto. Entonces, como ya vimos, el primer punto es escuchar y obedecer. Este es el primer punto. El segundo punto es no temer, porque realmente sabemos y entendemos que Él está con nosotros. Entonces ahí pudimos ver la vida de Pedro, donde independientemente de la situación que Pedro estaba viviendo, independientemente de estos dos nuevos inicios por los que tuvo que atravesar, Pedro lo que tenía que hacer era confiar en el Señor y creer que Él siempre iba a estar con él. Y ahora esto nos lleva al tercer punto, que es: no pierdas la fe, porque fiel es el que ha prometido. Sé que en medio de los nuevos comienzos muchas veces nos afanamos por no ver resultados inmediatos, o nos afanamos porque, como les decía, no tenemos un panorama completo de las cosas, o no sabemos cómo se van a dar las cosas, o no sabemos, o tenemos un enredo en medio de este nuevo comienzo y no sabemos cómo se va a desenredar todo y cuál va a ser la solución. Pero entonces hoy el Señor te hace una invitación, y es a que no pierdas la fe, porque fiel es el que ha prometido. No debemos perder la fe en medio del proceso que estamos viviendo. No debemos perder la fe en medio de la situación que estamos viviendo. Porque cuando entendemos que los nuevos comienzos en nuestra vida van mucho más allá de nuestra mente limitada, sabremos que aunque en el momento veamos obstáculos, no debemos perder la fe, porque fiel es el que ha prometido. En eso debe estar nuestra confianza. Sé que en muchas ocasiones el Señor ha hecho promesas a nuestra vida. Sé que en su palabra encontramos un libro lleno de promesas para nosotros. Pero realmente lo que muchas veces hace falta en nuestra vida es creer que fiel es el que ha prometido. Si el Señor ha prometido algo a tu vida, así como lo ha prometido a la mía, podemos estar seguros y podemos estar tranquilos de que el Señor tiene el control de absolutamente todas las situaciones que podamos vivir. Vamos por favor a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice la palabra del Señor: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios, se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Este versículo es hermoso, iglesia, porque realmente Cristo es nuestra esperanza de gloria, y nos invita a que permanezcamos firmes y sin titubear en la esperanza que hemos afirmado. Y si Cristo es nuestra esperanza de gloria, tú y yo debemos permanecer firmes en Cristo. ¿Pero esto con qué? Con una razón. ¿Y cuál es la razón? Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Todas las promesas que hemos encontrado en la palabra del Señor, todo lo que tú y yo hemos podido aprender en el transcurso de la palabra del Señor, podemos ver que el Señor va a cumplir su promesa para nuestras vidas. Hemos leído en muchas ocasiones la palabra del Señor y hemos visto muchas promesas. Pero debemos saber que cuando Cristo fue a la cruz a morir por nosotros, cuando Cristo entregó realmente su vida por nosotros, hizo que todas estas promesas, aún todas las promesas que había hecho Abraham, aún todas las promesas que le hizo a cada uno de los patriarcas, aún las promesas que le hizo a Josué, a Moisés, todas estas promesas ahora sean aplicables para nuestras vidas. Porque en Cristo
todas estas promesas fueron cumplidas. Con el Salvador, cada una de estas promesas fueron cumplidas. Por eso la palabra del Señor aquí en Hebreos nos invita a mantenernos firmes en la esperanza que afirmamos. Tú y yo debemos mantenernos firmes en Cristo. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo es realmente nuestra roca. Y realmente vamos a saber que el Señor cumplirá sus promesas. Y en esto debe estar nuestra tranquilidad. Vamos por favor a Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 para terminar. Dice la palabra del Señor: descansamos así no veamos las cosas en el momento, porque el vivir en nuestro tiempo nos afana, pero el vivir en el tiempo que el Señor ha establecido nos trae profunda paz. Esta palabra es hermosa, porque realmente debemos entender que aunque muchas veces nos afanemos, aunque muchas veces nos angustiemos por la situación que estamos viviendo, aunque muchas veces en medio de este nuevo comienzo que estamos atravesando, o en medio de las cosas que vamos a emprender, sintamos miedo y no veamos resultados y nos frustremos y nos sintamos cansados por las cosas que estamos pasando, debemos entender que las cosas en nuestro tiempo, en lo que nosotros queremos, en como yo lo deseo, siempre nos van a terminar afanando. Por eso es que no debemos vivir en nuestro tiempo, en los anhelos que en nuestro tiempo queremos. ¿Por qué? Porque a la final debemos entender que el vivir en el tiempo que el Señor ha establecido nos trae profunda paz. Y esta es la paz que el Señor quiere que tú y yo podamos experimentar en medio de cada nuevo comienzo que tengamos en nuestra vida. Entonces, como hemos visto, el Señor quiere que podamos escuchar su palabra y obedecerlo a Él. Asimismo, el Señor quiere que entendamos que Él va a estar todos los días con nosotros, hasta el fin del mundo, que no temamos porque Él va a estar con nosotros. Pero asimismo, el Señor nos invita a no perder la fe, que no perdamos la fe porque fiel es el que ha prometido. Si el Señor ha hecho alguna promesa a tu vida, debes saber que no va a ser en el tiempo que tú desees. Pero si estamos y vivimos en el tiempo que el Señor tiene preparado para nosotros, tú y yo entraremos en la profunda paz que Él quiere que vivamos. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú has hablado en nuestras vidas por medio de tu palabra. Ayúdanos a descansar en esta profunda paz que has entregado a nosotros, Señor. Padre amado, ayúdanos a vivir en tu tiempo para que podamos reposar en ti, Señor. No queremos vivir con afanes en nuestro tiempo, sino realmente podamos entender y conocer, Señor, que tú estás con nosotros, que tú nunca nos dejas, que tú nunca nos abandonas, Señor. Que tu perfecto amor echa fuera todo el temor de nuestras vidas, Señor. Que podemos confiar en ti, Señor, porque tú cumples tus promesas, Señor. Por eso queremos permanecer firmes en Cristo, que es nuestra esperanza de gloria, que ha sido, Señor, la esperanza que afirmamos. Por eso te glorificamos y te exaltamos a ti, Señor. Y nuestro corazón descansa en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles con nuestro servicio.